Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende el horario que me estén viendo. Mi nombre es José Mavares, estudio en la Universidad Panamericana del Puerto actualmente, curso el tercer semestre de Contabilidad o Contaduría Pública. Hoy les voy a explicar lo que es un contrato laboral, según el Código Civil y el registro o ley orgánica del trabajo para el trabajador y la trabajadora, valga la redundancia, ley orgánica del trabajo. Un contrato laboral es un acuerdo entre un empresario y un trabajador por el que se ofrece su servicio al empresario a cambio de un salario. Toda relación laboral entre empresario y trabajador ha de estar documentada a través de un contrato. Este representa un acuerdo por el que el trabajador, a cambio de su tributo, ofrece un determinado servicio al empresario bajo el control y dirección del ente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el empresario y el trabajador o colaborador, ya no sería trabajador, sino colaborador, le presta su servicio a cambio de una remuneración, o sea, un salario. ¿Qué significa Ley Orgánica del Trabajador o LOTTT? Ley Orgánica del Trabajador en su época pasada. Actualmente se llama Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Es el derecho laboral venezolano tal y como se le conoce contemporáneamente, nace a partir de la promulgación de la primera ley del trabajo del 23 de julio de 1928, que permitió superar las disposiciones del Código Civil sobre arrendamiento de servicios que regía las relaciones laborales y se confiaba con la promulgación de la ley del trabajo del 16 de junio de 1936. Que estableció un conjunto sustantivo de normas para regular los derechos y obligaciones derivados del hecho social del trabajador. Ahora bien, la Constitución o el Código Civil dice, como norma suprema del Estado venezolano, así como la Ley Orgánica de Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, recogen una serie de principios. Entre ellos cabe destacar algunos, los más importantes, que son principios de antibilicidad y progresividad, principio de irremovibilidad, principio de favor, principio de igualdad, principio de no discriminación, principio de continuidad, principio de justicia, principio de las relaciones sobre la forma aparentemente. Esta serie de principios se rigen bajo un código civil y un código de la LOTT. Por ejemplo, el principio de intangibilidad. Se acaba de destacar en el Código Civil 89 que dice: cuando el patrón o patrona despide a uno o más trabajadores, el trabajador amparado o amparada por estabilidad laboral deberá partidarlo al juez o a la jueza sustantivamente mediante y ejecución de su jurisdicción, indicando la causa de que justifique el despido dentro de los 5 días hábiles siguientes. De no hacerlo, le tendrá que confesar el reconocimiento que le despidió lo hizo sin justa causa. ¿Qué quiere decir? Que si algún empleado fue despedido de manera injusta, él tiene 5 días hábiles para ir al Ministerio del Trabajo, asesorarse con un juez o una jueza para que determinen el porqué del despido. Si es un despido injustificado, él puede demandar la empresa y puede hacer lo que sería un, un reingreso al trabajo. Si no quiere trabajar relativamente, puede hacer la denuncia y puede quedarse con lo que le corresponde. Principios de irremunibilidad. Artículo 19. Perdón. Principios de intangibilidad y progresividad. Ahora en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Trabajador dice: el trabajador es un hecho social y goza de protección como proceso fundamental para alcanzar los fines del Estado, la satisfacción de las necesidades materiales, morales e intelectuales del pueblo y la justa distribución de la riqueza. Ves que en uno de los códigos y en el otro
son algo diferente, no es lo mismo. El Código Civil al Código del Trabajador son cosas muy diferentes. En una dice, también protege al trabajador, pero dice que vaya a la parte legal civil, que es al derecho laboral. En el otro dice que el trabajador tiene como objetivo, o sea, la razón social tiene como objetivo la protección del empleado o el trabajador colaborador. En su artículo, en el artículo 18, versículo 2, los intangibles o progresividad de los derechos y beneficios laborales por los que sufrirían desmejora tendrán a su progresivo desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que si ven que tiene una mejora o desmejora, eso equivale a lo que es una mejora o desmejora. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si nota que el empleado en su antigüedad o en su área laboral está haciendo una mejora de su actividad, eso se le recompensa. Y si ve que está haciendo una desmejora o algo que está indebido, eso se lleva una consecuencia que sería un llamado de atención, de advertencia o otras cosas. Depende de la empresa. También tenemos lo que es el principio de favor. ¿Qué quiere decir con eso del principio de favor? Es cuando hubiese dudas acerca de la aplicación o ocurrencia de varias normas o de la interpretación de un determinado normas de aplicación. La más favorable al trabajador o trabajadora, las normas se aplicarán en su integridad. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador tiene a su favor muchos beneficios. Por ejemplo, si el empresario o encargado llegase a maltratar, llegase a discriminar o X cosa al trabajador, él tiene a su favor cómo de ganarla o cómo demandarlo por daños y perjuicios y maltrato al personal. Tenemos principios de igualdad. Según el artículo 20 y 21 de la ley orgánica. Vamos a ver lo que dice. Igualdad y equidad de género. El Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres, hombres en el ejercicio del derecho al trabajo. Los patrones y patronas aplicarán criterios de igualdad y equidad en la selección, capacitación, acceso y estabilidad laboral. Artículo 21, perdón. Principio no discriminatorio. Son contradictorios a los principios de esta ley la práctica de discriminación. Se prohíbe toda distinción exclusiva, preferencial o restricción en el acceso a las condiciones del trabajo basada en las razones de raza, sexo, edad, estado civil, simplificaciones, religiones, opiniones políticas, nacionalidad, orientación sexual, personalidad con discapacidad u origen social. ¿Qué quiere decir estos dos códigos? Que el empresario no debe ni debe guiarse por afecto, efecto y defecto del trabajador. Siempre y cuando el trabajador se desenvuelva y haga bien su trabajo, el empresario no tiene por qué tener alguna queja alguna o tener alguna discriminación, tanto racial, facial o cualquier tipo de cosa que sea. El ser discriminatorio, el ser homofóbico, xenofóbico, bifóbico, todo lo que tenga que ver con fobia hacia una persona, eso amerita una sanción. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que eso tiene en el Código Civil es penado. ¿Por qué? Porque no podemos ser racistas ni discriminatorios con los demás. También tenemos lo que es el principio de continuidad. ¿Qué quiere decir el principio de continuidad? En el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajador. El contrato de trabajo se considera celebrado por tiempo indeterminado cuando nos aparezca expresada la voluntad de las partes en forma inequívoca de la vinculación, solo con ocasiones de una u otra forma o por tiempo
determinado. Se presume que las relaciones de trabajo son a tiempo indeterminado, salvo las excepciones previstas en esta ley. Las relaciones de trabajo o a tiempo determinado o por unas obras determinadas son de carácter excepcionales y sean consecuencia de las normas que las regulan. Son de interpretación descriptiva. Ahora vamos con lo que es el principio de justicia social, que representa el número 1 en el artículo de la Ley Orgánica del Trabajador, que dice: esta ley tiene por objetivo proteger al trabajador como hecho social y garantizado de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, creando en la riqueza social productiva y sujeta a protagonistas de los procesos de educación y trabajo para alcanzar los fines del establecimiento democrático y social de derechos y de justicia, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el pensamiento del padre de la patria, Simón Bolívar. Ahora bien, tenemos lo que es, por último, principio de primicia de la realidad sobre las formas y apariencias del artículo 22 de la Ley Orgánica del Trabajador. Primicia de la realidad. En la relación del trabajo prevalece la realidad sobre las formas o apariencias, así como en la interpretación y la aplicación de las materias del trabajo y la seguridad social. Son nulas todas medidas, actas, actuación, fórmulas y convenios adoptados por el patrono o la patrona en fraude a esta ley, y como la destinada a disimular las relaciones del trabajo y precauciones y sus condiciones. Ahora bien, vamos a hablar de los tipos de contratos que existen en el área laboral. Según en la LOTT, existen 3 tipos de contratos laborales en Venezuela: por tiempo determinado, por tiempo indeterminado y por obra determinada. ¿Qué quiere decir con eso? Que el primer contrato es contrato por tiempo determinado. Establecen el artículo 62 y 64 de la Ley Orgánica del Trabajador, las trabajadoras y las trabajadoras. Este tipo de contrato se caracteriza por establecer su contenido a la fecha de inicio y fin de la relación laboral. La misma no podrá exceder de 1 año, pues se proponga a una ocasión y se extingue una segunda prórroga. Esta debe estar debidamente justificada, según el contrato de la OLTTT, Ley Orgánica para el Trabajador. Contrato por tiempo indeterminado. ¿Qué quiere decir ese? Ese es el contrato que se fija después que pasa el primer contrato, que es por tiempo determinado. El indeterminado es un contrato que tú firmas por forma fija o permanente. Ya directamente quedas fijo automáticamente en la empresa. ¿Qué quiere decir? El contrato del trabajo por tiempo indeterminado establece el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajador en la figura preferible de la legisladora. En este se establece la fecha de inicio de la relación laboral entre el trabajador y patrono, más no su fecha de culminación, es decir, el empleado queda fijo o permanente. Por último, tenemos el contrato de trabajador por obra determinada. El contrato del trabajador para la obra determinada establece en el artículo 63 de la Ley Orgánica del Trabajador. Es empleado con mayor frecuencia en la industria de la construcción. En este trabajo es contratado para realizar una actividad específica y la relación laboral culmina cuando el fin finalice la labor para la cual fue contratado. ¿Qué quiere decir esto? Que este contrato solamente vale para las personas que trabajen en la industria de construcción civil o industriales, siempre y cuando empiecen una obra y la terminen. Al terminar la obra es que culmina su contrato. Si la obra dura 5 años, su contrato durará 5 años, sin remuneraciones, sin apelaciones, sin nada por el estilo. Si la obra fue de 5 años, 5 años su contrato. Que la obra se extienda más, ya sería otro contrato. Esos son los 3 contenidos de los 3 tipos de contratos que existe en la Ley Orgánica del Trabajador en Venezuela. Ahora bien, ahora les vengo a explicar cómo y debería hacerse el contrato. Muchas empresas hacen un contrato básico, que es agarrar, te piden tu número de documento y ya, un contrato simple.
ellos se encargan de llenar lo que es la planilla de inscripción. En otros contratos está lo que establece en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Trabajador, que sería por escrito, el cual debería llevar el nombre, apellido, cédula de identidad, nacionalidad, edad, estado civil, estado de domicilio, dirección de la parte interesada, persona, si es jurídica o natural. Debe incluir datos correspondientes a su denominación domiciliaria y la identificación, la persona natural que represente. ¿Qué quiere decir? Que ese es un contrato que deberían usar todas las empresas, un contrato normal, el cual contrato debería que de los tres tipos de contratos, todos son los mismos. Lo único que cambia es el primer título, que contrató por tiempo determinado, indeterminado y por obra determinada. O sea, cuando me refiero a determinada, es que la hora termina o la fecha laboral o el labor termina. Y el indeterminado es que no tiene fin hasta que el jefe o el empresario quiera darle fin a la labor que está realizando el empleado. Ahora bien, venimos con los supuestos contratos de la relación laboral. ¿Qué se dice con supuesto? ¿Por qué me refiero a entre comillas con supuesto? Porque hay empresas que hacen supuestamente un contrato con el trabajador o el colaborador. Un contrato nulo, que no existe. Es un contrato que ni siquiera te sale en el registro del trabajador. O sea, no te sale ni siquiera en los seguros sociales, no te salen cotizaciones, nada por el estilo. ¿Por qué? Porque es un contrato que no sirve para nada. Por eso es que decimos entre comillas supuestamente contratos laborales que no existen. Ahora bien, vamos de acuerdo al artículo 47 de la LOTT, Ley Orgánica del Trabajador. Se entiende por tercerización la simulación o fraude cometido por patronos o patronas en general, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral. Este contexto, en perfecta recomendación con el artículo 94 de la Constitución Nacional vigente, la misma forma contribuye además a los órganos administrativos judiciales con competencia en materia laboral. La obligación de esta es la responsabilidad corresponde a los empleados en caso de disimular o fraudular el labor. Ahora, hoy en día, como estamos con esto, lo de la pandemia, existen ahora unas empresas que dicen, o sea, que no pueden abrir por la inmovilidad o X, Y, Z razones. Bueno, el decreto contempla la gozará de la protección de inmovilidad a los trabajadores, a los que se refieren al artículo 87 de la Ley Orgánica del Trabajador, al saber los contratados por tiempo indeterminado a partir del primer mes de prestaciones de servicio. Los contratados por tiempo determinado mientras no hayan vencido el término establecido en el contrato, y los contratados para una obra determinada mientras no haya concluido la totalidad aparte de la misma que contribuye a sus obligaciones. El decreto excluye de la protección de los trabajadores, direcciones y o trabajadores de temporada u ocasiones asimiladas. Dispone que la estabilidad de la formación pública de registrar por ley el estatus de las funciones públicas. ¿Qué quiere decir esto con que inmovilidad o porque no se pueda movilizar a su área de trabajo? Según el decreto, los trabajadores amparados por la inmovilidad no podrán ser despedidos, desalojados o trasladados sin justa causa calificada previamente por el inspector del trabajo de la jurisdicción. En caso que el trabajador protegido sea debido o desalojado sin justa causa o trasladado sin su consentimiento, este podrá denunciar el hecho de los 30 días continuos siguientes ante el inspector de trabajo y solicitar su reenganche y pago de salario caído, así como los demás beneficios dejados de recibir. Ya aquel empleado que realice esa gestión de ir a un trabajador social, o sea, la Ley Orgánica del Trabajo, y
exponga sus inquietudes o exponga la causa injusta, el por qué ha sido desalojado o movilizado a otra área sin su consentimiento, tiene toda la posibilidad de demandar. Ya, si el patrono o el patrón o el empresario no acata con las normas, tendrá una sanción prevista a la ley orgánica del trabajador. O sea, que tendrá que pagar una cantidad de dinero o una cantidad de unidades tributarias al Estado. Ahora bien, venimos con lo que es el finiquito o finalidad del trabajador con la empresa, que sería el despido. ¿Qué causa el despido? Puede ser causal o no causal. Depende de si funciona un motivo objeto u objetivo o en la mera voluntad del empresario. Cabe señalar que la ley solo reconoce el despido causal, como se señalará más adelante. Procedente, improcedente o nulo. Despido de los efectos jurídicos que le otorga nuestro procedimiento. Según el experto en el tema laboral y el socio de estudio Muñiz Boris Sebastiani, una relación laboral puede culminar hasta de 8 formas diferentes. 1. Fallecimiento del trabajador. 2. La remuneración del trabajador. 3. Vencimiento del plazo del contrato a plazo fijo. El mutuo diseño entre trabajador y empleado. La validez absoluta de permanente. La jubilación. El despido justificado. El cese colectivo. Ahora les voy a explicar cada uno de estos. El fallecimiento, obviamente, un empleado que ya ha fallecido no puede seguir trabajando. ¿Por qué? Porque automáticamente ya no se encuentra físicamente en la empresa. Automáticamente la empresa lo que hace es pagarle una remuneración a la familia del empleado, porque ya el empleado no puede cobrar ya que ya ha fallecido. 2. La remuneración del trabajo. 3. El vencimiento del plazo al contrato, el plazo fijo. O sea, que la relación laboral, si es un plazo fijo o un empleado contratado y está despedido, debe tener una razón por el cual el despido. Si él no tiene ninguna razón, ninguna causa, él puede demandar a la empresa el por qué lo están despidiendo. 4. El mutuo diseño entre trabajador y empleado. Entre trabajador y empleado es lo mismo. Puede ser que entre empleados tengan discordia y dicha pelea, y por lo tanto es un despido directo. ¿Por qué? Porque entre empleados no puede haber discordia ni maltratos. La invalidez absoluta permanente. Quiere decir que tu contrato no valida ni vale. Eso es un despido automáticamente directo. La jubilación. ¿Qué es la jubilación? Ya cuando la serie de personas llega a la edad adulta mayor, está en la obligación de retirarse, no de despedir, sino retirarse voluntariamente ya por su jubilación, por tantos años trabajados. Pero él sigue cobrando una remuneración y su jubilación por los años prestados a la empresa, más lo que le otorga el seguro social, que son todas las contribuciones que él aporta. El despido justificado. El despido justificado es el más común. Puede ser que el empleado haya faltado, haya hecho un hurto, puede ser que llegue tarde, puede que haya incumplido con el orden y el reglamento del trabajo, y entre otras muchas cosas más. Es el justificado. Y entre otros más despidos que, bueno, después les seguiré contando porque ya no tengo casi tiempo. Vamos a ver cuándo se puede solicitar reenganche y cómo se puede. Bueno, el reenganche, primero que nada tienes que solicitarlo constitucionalmente y no lo dan en todas las empresas. Muy rara empresa es la que da el reenganche. Ya cuando tú fuiste despedido o no, o tú te has retirado de la empresa, pero fuiste una persona muy buena en tu área de labor
Relativamente puedes pedir un reenganche si te gusta el trabajo y si fuiste una persona muy buena en lo que hacías. El gerente o dueño de la empresa, al ver tu trabajo y por qué te fuiste, el motivo o la circunstancia, si él aprueba que vuelvas a trabajar, haces un reenganche a tu trabajo con tu sueldo, último sueldo que ganabas o el sueldo actual con el que se esté trabajando. Pero sigues trabajando, siempre y cuando tengas y lleves el mismo control que llevabas antes de renunciar. Ahora bien, vamos con la renuncia de forma personal. La renuncia de forma personal puede ser muy simple. Puede ser problemas laborales, problemas entre compañeros, que no te guste el trabajo, que no te guste el ordenamiento ni las reglas internas del trabajo. Es muy fácil. O sea, todo eso lleva a una renuncia. Ya al llevar una renuncia que no quieras, pero llevas un desempeño muy bueno, él está obligatoriamente, antes existía lo que era 15 días hábiles de preavisos para renunciar. Ahora no, ahora tu renuncia es automáticamente directa. Tú renuncias el mismo día, te retiras de la empresa. Ya no es 15 días hábiles para que te retires. Bien, ahora lo que acá te quiero decir, que existe varios tipos de renuncia. La renuncia personal y la renuncia causada. La renuncia personal es la que el empleado desea hacer cuando quiere y desee. Y la renuncia causal es la que te obligan a firmar para no pagar lo que es las utilidades, ni liquidaciones, ni nada por el estilo. Ni lo que te corresponde por las utilidades, ni, como le dice, ni tus utilidades, ni tus vacaciones, ni tus remuneraciones. Por eso te hacen que firmes una renuncia personal para no despedirte. Ese es uno de los más comunes que usan ahorita en Venezuela, que es la renuncia causal. Eso fue todo, me despido, hasta la próxima y saludo